Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Una vez más les damos la cordial bienvenida a su programa, La Biblia, Ficción o Verdad, desde sus instalaciones de CCBM Master Seminary. Te damos una vez más las gracias y te invitamos a que tengas tu Biblia contigo para que puedas seguir algunas de las cotaciones bíblicas que vamos a tener. Y vamos a estar hablando en este día, siguiendo el esquema que trajimos desde el primer programa acerca de la salvación. Hoy vamos a hablar acerca de lo que fue la muerte y la resurrección de Jesucristo y cuáles son los efectos que trae hacia nosotros. Cuando digo los efectos hacia nosotros es qué es lo que en realidad representa y qué es lo que ocasionó el que haya muerto y resucitado. Una de las preguntas sería, ¿en realidad murió? ¿En realidad resucitó? Bueno, pues la palabra de Dios es muy clara en ese respecto. Y no solamente su palabra, pero también la historia que habla al respecto. Y podemos afirmar una vez más que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Pero para eso tenemos un grupo de panelistas hoy día que me gustaría presentárselos a ustedes. Primeramente, mi hermano Ismael Rojo, pastor y director académico de este instituto. Dios le bendiga, doctor, y damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor. Y pues soy el pastor de la Iglesia Misión Evangélica, donde pastoreo y también pues somos profesores y colaboradores en este instituto CCBM. Dios les bendiga. También tenemos con nosotros a Blanquita Solís, nuestra directora de administración. Buenos días a todos, como siempre invitándolos a que vayan por sus Biblias para estudiar juntos. Y también tenemos hoy día con nosotros a nuestro hermano ingeniero Marcos Serrano, director de Planeación Ministerial y Proyectos Especiales. Buenos días, gracias por permitirnos un domingo más entrar a tus hogares. Es para mí un gozo, soy parte de este equipo de trabajo como maestro y coordinador de algunos proyectos. Te doy la más bienvenida a este instituto y a este programa. Pues podríamos decir hoy día que ha habido tanta controversia acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dentro del ámbito judío, se cree, o hay tres creencias, una de que simplemente él fue un buen maestro. Otros decían que es un mito, que fue una leyenda, una historia que fue creada para crear una religión. Otros nos dicen que efectivamente Jesucristo resucitó. Pero dentro de eso y dentro de todos los mitos que hay, se dice, por ejemplo, en las Escrituras, que cuando el cuerpo de Jesucristo no fue encontrado en la tumba, ellos reclamaron que alguien lo había tomado o que se lo habían llevado para pretender que él había resucitado. Pero cosas inesperadas como la forma de la roca, como se había sellado la tumba, como se hacía en esos tiempos, eso lo hace prácticamente imposible. Pero hay muchas cosas que podemos hablar acerca de eso. Pero hoy solo queremos enfocarnos acerca de qué es lo que significa su muerte y qué es lo que significa su resurrección dentro de nuestra salvación. Y para eso me gustaría que nuestro hermano Pastor Rojo nos deleitara una vez más con la palabra del Señor. Bien, cuando el Señor nos dejó su palabra, fue de una manera muy especial. Y después, pasando el tiempo, la palabra del Señor estaba de una manera como en otro programa lo aclaraba el doctor, de una manera seguida. Pero y luego ya después hubo un momento en el que le pusieron capítulos, ¿verdad? Y versículos. Y uno de los capítulos que habla específicamente sobre este asunto y este aspecto de la muerte y la resurrección de Jesucristo es 1 Corintios 15, que me voy a permitir precisamente leer del versículo 1 al versículo 5. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Y dice así de esta forma: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pues es algo extremadamente increíble, ¿no? Cuando estamos hablando acerca de nuestra salvación. Y cuando hablamos acerca de nuestra salvación, estamos hablando, vimos cuáles eran las directivas que un Salvador debería de tener, ¿okay? Cuáles son sus cualidades o cuáles son las cosas que Él debería de hacer. Por un lado, Jesucristo, que presentó o hizo tres milagros que se les llaman mesiánicos. Cuando decimos mesiánicos es de que esos milagros ya estaban prescritos, por decirlo en esa forma, dentro de las profecías de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Uno de ellos era el que Él le diera vista a una persona que había nacido ciego, que era algo imposible de hacer y que nunca se había hecho anteriormente. El otro milagro era de que Él limpiara a un leproso, en su totalidad. Muchos dicen que este milagro pues ya se había hecho también dentro de lo que fue el Viejo Testamento. Pero la diferencia entre el milagro que se hizo en el Viejo Testamento de la limpieza de un leproso y el Nuevo Testamento es de que en el Viejo se le había condicionado a esta persona que hiciera cierta cosa o ciertas cosas para poder ser limpio, demostrar su fe. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo lo hace, y no solamente lo hace con uno, pero lo hace con 10, Él los limpia instantáneamente. Es una cosa de que no les pidió que hicieran algo o que tuvieran una fe en específico, pues simple y sencillamente Él los limpió. El otro milagro era de que Él expulsara a un demonio de una persona endemoniada y que lo expulsara sin saber su nombre. Dentro de la mitología, dentro del judaísmo, se sabe que para poder expulsar a un demonio era necesario saber el nombre de él. Una de esas ocasiones era cuando Jesucristo le preguntó a un demonio cuál era tu nombre y él le dijo Legión. Pero en este caso, sin preguntárselo, él le ordenó que saliera de la persona. Entonces, estos 3 milagros constituyen su certificación como el Mesías. Otro de ellos, no siendo un milagro, vamos a decirlo así, pero un requerimiento, era su muerte. Dios, dentro del Viejo Testamento, cuando se instituyó la ley mosaica, Dios prescribió que hubiera un sacrificio de sangre, animal, para que los pecados del pueblo judío fuesen cubiertos. Y cuando decimos fuesen cubiertos, estamos hablando de que no era una limpieza como tal. Era simple y sencillamente de que había un perdón, vamos a decirlo así, temporal. ¿Por qué lo decimos así? Porque al siguiente día, o al siguiente año, ellos tenían que regresar una vez más al templo y ofrecer otros sacrificios para que volviera a haber ese perdón. Eso significaba que cuando se hacía el sacrificio, Dios los perdonaba, pero al momento de irse del templo, por decirlo así, o al siguiente día, o un momento después del sacrificio, empezaban una vez más a acumular, por decirlo en esa forma, sus pecados. Pero Dios en su infinito amor, Él requería un sacrificio que no solamente cubriera los pecados, pero que los eliminaran, y que fuese algo perdurable por siempre, para siempre. Y ese sacrificio, solamente alguien puro de pecado, que no lo había, podía hacerlo. Y ese fue Jesucristo. Cuando Él sube a la cruz, y se ofrece como sacrificio, Él era un hombre, o el único hombre sin pecado. Sin embargo, se le imputieron, se le pusieron todos los pecados en Él de toda la humanidad. Pero ¿para qué era eso? Uno, para que
hubiera una restauración en la relación entre Dios y su creación. 2, que hubiera alguien que pudiese seguir testificando y abogando, por aquellos que seguían pecando. ¿Por qué digo eso? Porque así como tú y yo somos humanos, al aceptar a Jesucristo, recibimos su gracia y su sangre cubre nuestros pecados. Cuando digo cubre, los elimina. Pero tiene que haber un intercesor para eso. Y el único que puede ser intercesor es alguien que se haya ofrecido, haya muerto por los requerimientos de Dios soberano y haya resucitado, venciendo en esa forma la muerte. Y por eso podemos afirmar que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero no sé qué quisieran ustedes comentar o hablar acerca de esa muerte y esa resurrección. Pues primeramente, doctor, creo que lo importante aquí es resaltar algunos puntos donde se tiene que ver también con la fe que se pone en Jesucristo. Al momento de que alguien cree en Jesucristo, está poniendo toda su vida a disposición de Dios. Pero no solamente poner su fe en Cristo Jesús. Al momento de creer en la resurrección es estar creyendo también en el Dios vivo, en Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo esa obra maravillosa desde antes de que viniera el Hijo a vivir aquí en la tierra. Creer en la resurrección es creer en Dios mismo, Dios Padre. Si Dios existe y creó todo el universo y todo lo que vemos, entonces podemos creer en esa resurrección y declarar que Él es poderoso para levantar también a los muertos. Cuando ahorita mencionaba el doctor sobre algo que impedía al hombre llegar a Dios, precisamente allí fue donde se efectuó aquella atrocidad que había en contra de los hombres, fue quitada a través precisamente de aquella muerte y aquella resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 y 55, dice lo siguiente, Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y luego vienen unas interrogantes, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y precisamente existía ese aguijón, y podemos decir que el aguijón era hacia toda la humanidad, pues era precisamente el pecado que estaba sobre nosotros. ¿Quién lo quitó? ¿Quién fue? La muerte estaba como aguijón y quien la pudo quitar fue nuestro Dios. ¿A través de qué? De esa obra maravillosa de Cristo Jesús y la muerte y la resurrección. Pero eso nos dice precisamente el apóstol Pablo allá en Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55. Y fíjate, hermano, que viendo lo que tú comentabas y viendo la resurrección, que es la parte más importante, la muerte y la resurrección de Jesucristo en el Evangelio, es lo más importante, ¿verdad? Porque sin muerte y resurrección no hubiera Evangelio, así de fácil. Pero lo más triste es que en este tiempo, incluso en los tiempos de Pablo, muchos cristianos dejaron de prestarle importancia a la resurrección de Cristo, y esto pues no es algo nuevo. Simplemente en el pasaje que tú leíste, hermano, 1 Corintios 15, uno de los primeros pasajes de la Biblia en ser escritos sobre la resurrección, se nos muestra que la iglesia de Corinto había olvidado la importancia de esta verdad, ¿sí? Y no estamos exentos hoy en día. Muchos pastores predican de todo. Vemos en la iglesia que predican de todo, pero no predican exactamente la muerte y la resurrección del Señor. La importancia que es eso. ¿No te parece, doctor? Pues fíjate que sí me parece lo que está sucediendo, pero claro que nos tenemos que enfocar en dos etapas.
Ok, conocimos enfocar en 2 etapas, es de que tenemos que ver tanto su muerte como su resurrección. Ok, posiblemente no alcancemos en este programa ver acerca de su resurrección, pero debemos enfocarnos en esa muerte de Jesucristo. Si la muerte de Cristo es de gran importancia, dice, en el estudio de la salvación, Dios nunca podría perdonar el pecado solo basado en el arrepentimiento del pecador. La pena del pecado tenía que ser pagado. Ok, primero, antes de que hubiera una reconciliación. Y Cristo hizo eso a través de su muerte, que es muy importante. Ok, en Romanos 3, del 22 a 26, habla precisamente de eso, de su muerte y la era o el propósito principal de ella misma, con su encarnación. Okay, y hay muchas cosas dentro de las facetas de la muerte de Jesucristo, muchos mitos, muchas cosas que se hablaron anteriormente acerca de esa muerte, que muchos trataron en una forma u otra de negar. Así es. Y no sé Sí. qué puedes tú decir en eso, Marcos. Tienes razón, doctor. Existen muchas teorías y han existido. Creo yo que inclusive, digo, si nos remontamos a la historia, algún hecho histórico, por ejemplo, el holocausto nazi. Existe un movimiento negacionista acerca del holocausto nazi. ¿Y hace cuántos años sucedió? Es relativamente corto el tiempo comparado con el tiempo en que Jesús murió. Estamos hablando de más de 2000 años. Entonces, ¿por qué no esperar que algún evento como el de Jesucristo, pues también haya movimientos negacionistas, ¿no? Sobre todo porque lo único que tenemos nosotros en la historia, pues son los escritos. En el caso del holocausto nazi, pues tenemos gráficos, tenemos películas, tenemos fotos, y aún así existe movimientos que lo quieren negar. Entonces, con mayor razón, la resurrección de Cristo, pues la van a querer negar, porque tenemos únicamente lo que está escrito en los evangelios. Pero no solamente su resurrección, vamos a concentrarnos en su muerte. Claro, correcto. Si él murió, por nosotros, esa muerte fue efectiva. ¿Y cómo podemos decir que fue efectiva? Las escrituras nos dicen, que él fue llevado, a lo que se le llamaba en ese tiempo, el cero de la calavera. De la calavera, Sí. En la que todas las ejecuciones de los romanos, eran hechas, pero particularmente en esta, se hizo más que otra cosa como una muerte o una ejecución ejemplar. Cuando digo ejemplar es de que se hizo para que todo aquel que creyese en él, tuviera ese miedo de decirlo. ¿Por qué? Porque sabían que esa misma muerte podía ocasionarles a ellos al creer en Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque también en historia nos dice, que Pedro, por ejemplo, cuando él fue martirizado, él pidió que se le pusiera en una cruz, pero con una cruz volteada, o hacia abajo, porque no era digno para él morir como su maestro, Por el otro lado, se nos ha dicho muchas teorías. Dentro del judaísmo se dice de que en realidad pues él no murió, sí, que simplemente se desmayó, que perdió el conocimiento, que cuando la lanza que fue hacia al corazón, muchos de ellos nos dicen que por qué agua y por qué sangre salía, y hay muchas cosas históricamente hablando y médicamente hablando, que tratan de insinuar que no murió. Pero la verdad de las cosas es de que él murió, murió en una cruz, y fue sepultado. Pero ¿qué podríamos decir acerca de eso? Cuando nosotros pensamos, y ahorita precisamente veíamos y platicábamos sobre la aseveración o la declarar que Jesús verdaderamente murió, y estamos enfocados en esa muerte. Si volteamos a ver los otros grandes movimientos religiosos, hay una gran diferencia entre aquellos grandes movimientos religiosos porque tenían un líder que
todo es un grupo muchas veces grande, mediano, pequeño, seguían a un líder. La diferencia con aquellos líderes es que llegó el tiempo de que murieron aquellos líderes. Mahoma, Confucio, dijera varios, ¿no? Y aún en la religión tradicional, que no murió cierto personaje, sino que no saben, no lo encuentran. Pero aquí en la palabra del Señor nos dice que Cristo Jesús resucitó. No solo murió, pero lo que quiero enfatizar es esto. Los grandes líderes de grandes movimientos religiosos están en su tumba. No resucitaron. No resucitaron. murieron. Y esa es la gran diferencia en la muerte. En la muerte, digo preciosa, no por estar demeritando o hacerla de una manera mala la Santa muerte. o- Sí. Por lo que significa. Por lo lo que que significa. significa. Es preciosa porque la llevó a cabo Jesús y fue de una manera perfecta, correcta. Hace un momento cuando introducía el programa, hablaba precisamente de ese proceso, que tenía que ser, ¿qué? Muerto ese sacrificio. Aquel que se ofrecía en sacrificio tenía que ser muerto y derramar su sangre. No, y en cuántas religiones no tenemos eso. Exacto. Porque simplemente aquí, si hablamos acerca de nuestros mayas, por ejemplo, de nuestros toltecas, ellos sacrificaban a los dioses para que esos dioses fueran ellos agradables a esos dioses. Calmar la ira, ¿no? O lo hacían simplemente para agradarles o no tanto para obedecer, ¿no? Sino como para convencerlos, ¿no? De que Sí, calmar la tuvieran- ira del dios, ¿De ¿verdad? que cómo? Calmar la ira de ese Pues Dios, calmar la ira de esos dioses, falsos. Y aquí, si tú te pones a pensar, en todas las religiones hay eso, se tiene que calmar la ira de un Dios. Aquí, con nosotros, con el Dios verdadero, podemos decir que es la misma función, ¿no? Tenía que haber un sacrificio para calmar la ira de ese Dios. Porque tenemos que recordar esto, Dios es amor, Es una cosa que todos sabemos, pero lo hemos enfatizado a una forma, o a un grado de que no recordamos de que también Dios es justicia. Así es. Y de que es justo. Y de que para pecados tiene que haber un castigo. Y la palabra lo dice ampliamente en Romanos. ¿Cómo te diría? La paga. La paga del pecado Es es que muerte. es muerte. Entonces eso significa que todos tenemos que morir. Pero déjame hacerlo hacia atrás, Cuando nosotros todos tenemos que morir, la pregunta para ti sería, ¿para qué naciste? ¿Naciste para morir o naciste para vivir? Si tú contestas sinceramente esa pregunta, la respuesta sería, nací para vivir, para llegar a ser alguien, para lograr algo. Sí. Correcto. Ya no hables tanto acerca de la eternidad o lo que sea, pero en lo que estamos ahorita, para hacerlo más congruente, Práctico. ¿no? Sí. ¿Para qué naciste? Sí, sería la pregunta. La respuesta debe ser para vivir. Y cuando decimos para vivir, estamos hablando que en el revés de la moneda, Jesucristo no nació para vivir. Jesucristo nació para morir. ser muerto. Y cuando digo ser muerto es para darse como un sacrificio final. La misma palabra nos los dice. Entonces, para que haya una resurrección, tiene que haber una muerte. Pero si tú te quedas en una muerte intermedia, cuando digo intermedia, de que después de esa muerte no hay resurrección, no vales nada, no eres nada. ¿Sí? Por eso es tan importante que nos enfoquemos y que veamos, claro, no solamente su muerte, pero su resurrección, pero de que su muerte fue Fue real. efectiva. Y fue real, ¿sí? exacto. Fue real y fue dada por ti y por nosotros. Cuando está haciendo esas afirmaciones, doctor, podemos leer un pasaje de la Escritura allá en Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Dice lo siguiente, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y hablaba ahorita precisamente de la justicia. Sí es amor, pero opera también la justicia de Dios. Y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que sí perdonó pecados y sí es amor. Y hay que resaltar esto bien así tajantemente, que también va a llegar un tiempo en el que ejecute su justicia. Aquellos que recibieron su amor, su gracia, entonces pues bienaventurados. Pero ¿cuántos saben de esa, Es de que esa justicia? su justicia no es de que se vaya a ejecutar. Cada día es ejecutada. Sí. Y tú podrás decir, bueno, pues, y todos aquellos que hacen la maldad, y todos aquellos que roban y matan y hacen drogas y todo lo que te puedas imaginar, pues viven muy bien. Pero la justicia de Dios tiene un límite, no es de que los esté dejando, es de que ellos están escogiendo eso en lugar de escoger lo otro, que es vida. Vida. Sí, entonces ellos están escogiendo muerte. Y cuando tú estás escogiendo muerte es porque cuando tú estás en pecado es lo que estás escogiendo, muerte. Ponte a pensarlo, ¿sí? Jesucristo no es de que Él escogió muerte por su pecado, es la diferencia. La diferenciación es de que Él escogió muerte para que tú vivas. Ahora dime algo, ¿quién ha muerto por ti? Y cuando digo muerto, tiene que resucitar para poder ser un intercesor. ¿Sí? Porque si no resucita no puede interceder por nadie. Si estás muerto es como Mohammed, o como tú decías Buda, ¿sí? o Mohammed Gandhi, un gran reformador de la paz, que hizo grandes cosas por la India. Pero ¿dónde está él ahora? En su Está tumba. muerto en su tumba. ¿Está en su tumba? ¿Está intercediendo por alguien? No. No. No puede salir Gandhi y decir, hey, yo hice todo eso para que tuviéramos paz. Pero ve a la India y ve cuánta gente está muriendo porque están tratando de satisfacer a un Dios que desafortunadamente no existe. Dioses, no solamente un Dios, pero una infinidad de dioses. Ahora, ¿qué es lo que tú estás tratando de satisfacer? Sí. Porque si estás tratando de satisfacer algo de que te dé alegría o que te dé felicidad o una cosa por el estilo, lo único que estás satisfaciendo es muerte. Sí. Una muerte definitiva, que no te va a llevar a ningún lado. Sin embargo, Jesucristo escogió esa muerte para llevarte a algún lado. Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Y fíjate, pastor, tú, hermano, creo yo que el comentario que hiciste también es importante resaltar a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que pues estamos llenos de doctrinas, es la verdad. Estamos llenos de doctrinas en las cuales no se predica nomás que Dios es amor, Dios ama a todo el mundo, Dios ama, nos acepta como somos, pues sí, hasta cierto grado. Pero nunca ninguna iglesia, ni la tradicional, ni los cristianos abordan el tema, la seriedad y la importancia que tiene abordar y enseñar sobre el pecado. ¿Sí? El
En la doctrina tradicional, pues aquí nos dicen, incluso aquí tenemos alumnos de todo, ustedes lo saben, y nos llegan, y cuando llegamos al punto del pecado, nos comentan, hay alumnos que nos comentan, no, pues nosotros no tenemos ningún problema del pecado. Digo, ¿cómo? Sí, porque a mí en mi iglesia, que es la iglesia tradicional, dice, la doctrina que me han mostrado es que yo voy y me confieso con cierta persona, ¿sí? Y él me exonera de todo pecado, ¿sí? Entonces, porque tienen esa representación, cosa que es totalmente falso. Si vamos a la Escritura, creo que aquí mismo Pablo lo resalta, ¿sí? Pablo nos dice que en 1 Corintios 15, voy a poner esta escritura, dice el Señor, sean sobrios como conviene y dejen de pecar, ¿sí? Para algunos que no tienen conocimiento de Dios, porque no lo tienen, ¿sí? Para vergüenza de ustedes lo digo, ¿sí? Entonces, Pablo estaba resaltando el problema que tenían la iglesia primitiva también como la de hoy, ¿sí? Que no tratan el pecado. ¿Tú qué opinas, doctor? Pues exactamente, el problema aquí es no solamente de que no trates el pecado, es de que no se nos recuerda que seguimos siendo pecadores. Así es. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia precisamente de eso, de que somos pecadores, de que seguimos pecando. ¿Y cuál es la importancia de estar conscientes de eso? Es decir, como tú estabas diciendo, a mí no hay representante en este mundo que te pueda exonerar o perdonar tus pecados delante de Dios. Y no hay pecado pequeño o pecado grande que haya diferenciación entre uno de otro. Santiago nos dice muy claramente en su palabra, que no importa que sea el pecado más pequeño o el más grande, sigue siendo pecado y trae las mismas consecuencias. Aunque tú podrás decir, bueno, pero si yo sigo pecando, pues entonces voy a morir. ¿Sí? Y es efectivamente cierto. Que tú sigues pecando y todos seguimos pecando y en un momento vamos a morir. Pero la pregunta aquí es, ¿tú vas a morir para vida eterna o vas a morir para el infierno? ¿Por qué? Porque tus pecados sí tienes un intercesor. Pero ese intercesor tuvo que haber hecho algo extremadamente especial, voy a ponerlo en palabras más simples, para ser agradable a Dios y que Él pueda responder por ti y por mí, que es lo que hizo Jesucristo. ¿Sí? Entonces es importante resaltar eso. En nuestras iglesias hoy día no es nada más qué tan próspero vas a ser o qué tan bonita tu vida va a ser, pero también crear conciencia de lo que Dios ha hecho por ti y crear conciencia de que tú y yo seguimos siendo pecadores y tenemos que trabajar nuestra salvación, no para que no la pierdas o para que la conserves o para que realmente seas salvo. Pero cuando decimos trabajar tu salvación es para que tú sepas, sin duda alguna, de que eres salvo. Y el trabajar su salvación significa que seas consciente de tus pecados y que sigas en ese arrepentimiento. ¿Qué piensan ustedes? A mí se me hace, precisamente lo que estás diciendo, se me hace muy interesante y lo que estamos hablando es poner el énfasis precisamente en esto, que estamos hablando de la muerte, que eso fue una muerte real, fue una muerte que sí, fue sustitutiva, pero en realidad la muerte fue una muerte que sirvió para que nosotros no fuéramos vistos como pecadores. Sin embargo, es una muerte que sucedió. Hay teorías como de que se dice que Jesús se desmayó y que teorías la verdad, muy especulativas de ese sentido. Pero hablando de la muerte de Jesucristo y que sucedió y que costó la vida de Jesucristo, estamos hablando de que, por ejemplo, Jesucristo recibió cerca de 39 latigazos y esos látigos Bueno, no cerca, 39. 39, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, era una regla romana, exacto. Y de eso dependía ahora sí que del ejecutor, ¿verdad? Podría extenderse más. ¿Y qué clase de látigo? Exacto. El látigo que tenía, pues tenía unas ruedas así, unas balines o así, algo grande,
que podía hacer alguna contusión en la carne y aparte tenía unos huesos en forma de así punzocortantes para que hiciera la carne. Entonces es una muerte real, porque aquellos que presentan una hipótesis de que no fue real, pues ante este tipo de situaciones, ¿cómo podría ser no real si en realidad fue sometido a este tipo Pues fíjate que, de situación? por ejemplo, lo que tú estabas diciendo de los latigazos, ¿ok? Normalmente, ¿ok? A los que eran castigados se les daba latigazos hasta 40, ¿ok? Porque sabían que después del 40, pues era una muerte segura. Sí, entonces por eso a Jesucristo solamente le dio un 39, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos querían que siguiera vivo cuando llegara, ¿ok? A la cruz, ¿ok? Por un lado. Por el otro lado, ¿ok? Lo que tú estás diciendo, todo lo que se le hizo a Jesucristo para esa muerte, no es una cosa de que pudiera seguir viviendo, ¿ok? Se lo dio en 39 latigazos, ¿ok? Llevó una cruz después de que estaba desangrando, ¿ok? Por no sabemos cuántos kilómetros cargando, ¿ok? Fue, sus manos, okay, sus pies fueron, clavados a esa cruz, no por una cosa pequeña, pero todo eso era que se estaba desangrando. Ahora, Jesucristo no es como que lo hayamos crucificado como tú y yo lo conocemos, okay, con un manto y casi con un short, okay, una cosa por el estilo, okay, no, pero se crucificaban desnudos, para que se viese la descomposición de sus cuerpos. Por eso la Escritura nos dice en Isaías que era deformada hasta cierto punto que no queríamos, que se tapaban los ojos para verlo, porque no podían ver esa deformación que él tenía. Era molido. Era molido, pero déjame hablar un poquito acerca de esto, okay, en los resultados de su justificación. Si vamos a Romanos, capítulo 5, okay, vamos a empezar en el versículo 1. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Primeramente, Pablo le está diciendo al pueblo romano, que no te glories, porque no puedes hacer absolutamente nada. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios, que Jesucristo obtuvo para nosotros. Y dice en el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estamos hablando acerca, como tú estabas diciendo, acerca del amor, inmesurable de Dios hacia nosotros. Pero esto lo puedes transliterar, a lo que es Juan 3:16, que Dios dio su único hijo, un unigénito, para morir por nosotros. Ese es el amor del que está hablando. No está hablando de un amor que te apacigua y te apapacha y te acaricia, la espalda y te da un muy buen muchachito. No. Estamos hablando de un amor que se entrega. Fíjate lo que dice aquí. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Tú y yo. Dice, ciertamente, apenas moría, dice, alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El significado es de que, ¿quién moriría? Vamos a ponerlo en palabras simples. ¿Quién moriría por una persona, nada más por morir? Sí. Tenemos que ser sinceros. Tú puedes decir, no, pues los soldados mueren en las guerras por nosotros. No, los soldados mueren en la guerra porque son atacados.
y están defendiendo algo, pero no están ahí para morir por esa persona. Porque si tú le dices a un soldado, tú mueres por tu nación, ok, entre paréntesis, yo sé que muchos dirían sí, pero en realidad no lo están haciendo por su nación. Lo están haciendo porque son mártires de esa nación. Ahora, Jesucristo no fue me voy a atrever a decir esto, no fue un mártir, ¿ok? Él dio su vida por ti y por mí. ¿Ok? Fíjate lo que dice aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Lo que decía hace un momento, doctor. Exactamente. Sí. Sí. Que entregó a su hijo y mostró su amor, mostró ese amor tan grande, pero a pesar de que, viendo la condición del hombre, que el hombre no buscaba a Dios. Así que pudiéramos pensar que entonces la muerte de Cristo Jesús o más bien el pecado del hombre sería el resultado de aquel acto de pecado que tenemos. Exacto, exactamente. Entonces, la muerte de Jesucristo fue el acto de nuestros pecados. ¿Sí? Él murió porque nos ama tanto, ¿okay? No por ser mártir. ¿Okay? Mártir busca una gloria, ¿sí? En los ojos de alguien. Jesucristo no buscó la gloria en los ojos de nadie. Buscó la satisfacción de su Padre, de un Dios justo, de un Dios de ira, de un Dios de amor infinito. ¿Sí? Dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira está hablando? De la ira de Dios. Exactamente. ¿Ok? Porque le está diciendo, como te digo, no es de que Jesucristo fue a Marte y dice, yo muero para que no les hagas nada. No. ¿Sí? Él está muriendo por todo lo que ya hicieron. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Sí. No es de que tú estás muriendo por un justo, porque Él no murió por un justo. Él murió por alguien que era pecador, que no era merecedor de la gracia, ni del amor, ni de la compasión de Dios. Y ese somos tú y yo. Necesitaba precisamente eso, el hombre. Exactamente. Lo necesitaba, urgente, porque exacto. Tenía una vida. Y es que no lo necesitaba, mi hermano. Digo, en el lo sentido necesitamos. Necesitamos en la condición que estamos, ¿no? Exactamente. Fíjate lo que dice en el versículo 10. Porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ¿qué? Vida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Okay, que aun cuando éramos pecadores y estamos ya juzgados, Dios nos está salvando. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, seremos salvos por su vida. Sí. ¿La vida de quién? De Cristo Jesús. Esta B debería de ser una B mayúscula. Sí, porque estamos hablando de la vida de Cristo. Pero fíjate lo que está diciendo. No está diciendo una muerte. Eso significa que tenía Él que resucitar. Tenía que vencer la muerte. Y aquí existen dos términos, doctor. Dice que uno es reconciliado por la muerte y la otra es salvo por su vida. Por su vida. Así. Por eso eres reconciliado. Pero, ¿qué sigue después de esa reconciliación? ¿Sí? Puede ser simplemente reconciliado con Dios. Sí. Pero si no hay resurrección. Pero si no hay resurrección, ¿de qué sirve esa reconciliación? Así es. Va a ser uno más de todos los sacrificios que se han hecho por los últimos 6,000 años.
Sí, por decirlo en ese Vendría sentido. siendo un sacrificio más. Un sacrificio más, dice. Sí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Nadie más. Y después de esto empieza a hablar acerca de Cristo y Adán. Ok, y empieza a hablar acerca de Adán, el pecado, Jesucristo, la reconciliación, vamos a decirlo así. Ok, y esto nos lleva a 4 puntos. El primero, la muerte de Jesucristo fue una muerte sustitutiva. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Cuál fue la sustitución? ¿Entre qué y qué? Es que nosotros merecíamos la muerte. De que nosotros merecemos la muerte. Sí, entonces Él sustituyó su vida por nuestra muerte. Fíjate qué increíble. Dio su vida por nuestra muerte. ¿Sí? La segunda es una muerte satisfactoria. ¿Ok? Y esa, la primera la podemos ver en 1 Corintios 15:3 y 2 Corintios 5:21. ¿Ok? La segunda es una muerte satisfactoria. ¿Qué significa eso? Que fue agradable ante los ojos. Que fue agradable entre los ojos de Dios. Fue satisfactoria para calmar y apagar la ira de un Dios soberano. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en Romanos 3, 25 26 y Romanos 6, 23. La tercera, que es una muerte reconciliadora. ¿En qué forma es una reconciliación? Porque antes estábamos enemistados con Dios. Porque antes Había una- estábamos enemistados con Dios. ¿Sí? Así. Ahora ya no lo estamos, Ya no lo los que estamos. creemos en Cristo. ¿Sí? Y la cuarta es una muerte de rescate. ¿Por qué de rescate? Eso lo podemos ver también en Romanos 6, de 16 al 18 y 8, 1 al 2. ¿Por qué de rescate? Porque ¿A quién nos está rescató rescatarnos? del pecado que estábamos, nos quitó Nos de esa está rescatando condena. del pecado. Ahí podremos nosotros conciliar. Cuando decimos que Dios es amor, sí es amor. Porque Él ama a su creación y le está dando oportunidad a su creación de ser reconciliado con Él. A través de su Pero Hijo. aborrece el pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? Dar a su Hijo. Jesucristo como el único hombre que Intercesor. no pecó, ¿sí? Que estaba limpio, ¿sí? Para darse al Padre, ¿sí? En esa forma. Y es como lo debemos estar viendo, ¿sí? El pecado, necesitaba una muerte. Pero ahora la pregunta es, ¿solo necesitaba la muerte? La respuesta, no. Tiene que haber una resurrección. Tiene que haber alguien que venza o que venciera, me voy a corregir, tenía que haber alguien que venciera esa muerte. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Sí, porque si tú te quedas en esa muerte, ¿qué pasaría? Simplemente serías uno más, de los tantos sacrificios que se han hecho. Así es. Por eso tenía que haber una resurrección, ¿sí? Para que pueda ser sustentada esa muerte. Mientras no la haya, sigue siendo una de las tantas muertes o sacrificios, que estamos hablando en este momento. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Aportando algo para en este aspecto de la muerte de nuestro Señor, la evidencia del amor que nos tuvo el Señor, el Padre, la evidencia del amor fue precisamente que Él dio a su Hijo. Y ahorita lo leía precisamente usted, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que cuando he escuchado estos comentarios, ¿no?
A ver, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo sabemos que Dios ¿Qué es ama al amor? mundo? ¿Qué es ¿No? amor? ¿Qué es amor? ¿No? ¿Y por qué sucede tanto? Es mal interpretado aquel amor. El amor en el sentido de que Él ha mostrado su amor, porque a pesar de ser pecadores, Él envió a su Hijo. Nos dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que mira, déjame ponerlo así. Ok. Cuando tú puedes cuestionar el amor de Dios, tú estás pensando en ti mismo. No estás pensando en lo que hizo Dios por ti. Sí. Cuando digo eso, okay, tú tienes que pensar en qué es lo que ha hecho Él para que tú merezcas, vamos a ponerlo así, ese amor. Y te lo ha dado tangiblemente. Déjame ponerlo así. Ok. 12 discípulos. Ok. ¿Tú piensas que cada uno de ellos, cuando iban a su muerte, pensaron que era satisfactorio lo que habían hecho? ¿Tú piensas que cuando fueron a crucificar a Pedro, él por su buena actitud, y por el respeto a Jesucristo, dijera, crucifícame, boca abajo, o sea, de cabeza. Sí, de de cabeza? Ok. ¿Tú crees que Pablo, después de tener todo lo que tenía, como fariseo de fariseos y hebreo de hebreos, que tenía un estatus ya asentado dentro de la religión judía, del gobierno judío, iba a desechar todo eso, ¿para qué? Y dirigirse a plantar iglesias sabiendo que su final podía ser la muerte y que efectivamente fue muerte. ¿Tú piensas que cada uno de esos discípulos que fueron apóstoles después de la resurrección de Jesucristo, pues iban a seguir con ese mismo juego? ¿Sí? ¿Para qué escribir una historia en esa forma? ¿Para qué hacerlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que te detiene a ti en creer? ¿Tú crees que un libro como este, que es la Biblia, 16 escritos, 66 escritos, ya le quiero poner 600 porque quiero que sea mucho, que haya sobrevivido por los últimos 2020 años? Sí, estamos en el 2020, ¿no? ¿Tú crees que es coincidencia que haya sobrevivido todo este tiempo? ¿Que no haya cambiado? Es algo que vamos a ver en nuestra próxima serie. Sí. Y a pesar de ser tan perseguido, Y a ¿verdad? pesar de ser tan perseguida, que siendo el mejor vendedor de libros todos los meses en Nueva York, como se dice en el Billboard, el número 1 en ventas, Bestseller. Biblias. No Corans, no Paquito, no Strobo, no lo que tú quieras, pero Biblias. ¿Tú crees que cada uno de estos personajes hayan sufrido ya solamente por sufrir? Por una convicción que tuvieran, sin saber si era cierto. Ponte a pensar eso. Eso es lo que se testifica de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, como lo vamos a ver en el próximo programa. Pero cada uno de ellos murió tangiblemente pensando que iban a estar con su Salvador. Sí, y yo creo que en base a eso estaban tan convencidos porque lo que se va a tratar el siguiente programa es precisamente porque lo vieron resucitado. Exacto. Dijeron, pues es que esto es real. Simplemente si no hay una resurrección, si no hay una muerte y si no hay una resurrección, no tendríamos cristianidad ni tendríamos Biblia. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Solamente yo comparto este pasaje, dice ahí en la escritura en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestras transgresiones. Y como decía el apóstol Pablo también, que él era también pecador y que fue escogido hasta el último como un
abortivo, considerado nunca basando su conocimiento o lo que él sabía o las experiencias, nunca poniéndolas antes de esa relación que tenía con Dios. Entonces, el amor mostrado fue a través de su muerte. Y en esa muerte llevó precisamente la culpa de todas nuestras transgresiones que son pecados de una manera plena. Esa muerte nos restaura. Así es. Independientemente, ya haciendo un resumen de todo lo que se ha hablado en esta mesa, creo yo que para que hacerlo, el resumen precisamente entendible hacia nuestro auditorio y a nuestros televidentes, es de origen, desde el origen nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Cuando deberíamos de ser para vida. Así, porque aquí hay dos, porque nos lo han preguntado. Una, la muerte, ¿sí? La muerte del pecado y la muerte para vida eterna, ¿sí? Entonces, hay personas que confunden las dos cosas, ¿sí? Primero, por delitos y pecados estábamos muertos ante Dios Padre, ¿sí? Se necesitaba uno que viniera a rescatarnos, a morir por nosotros para satisfacción del Padre. Para dar la ¿sí? paga del pecado. Para la paga de ese pecado, de delitos y pecados. Esa es una. La segunda viene también con la resurrección del Señor, que esa la vamos a ver más adelante. Sí. Pues mira, vamos a estar viendo eso. Ahorita ya no tenemos tanto tiempo ya se nos acabó el tiempo. Pero te invitamos a nuestro próximo programa en el que vamos a estar viendo, para cerrar esta serie, la resurrección de Jesucristo y sus implicaciones en nuestra salvación. Y por eso, como últimos comentarios, rapidísimo, Pastor. Solamente basado en la Escritura, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Blanquita. Dios los bendiga y los esperamos en el próximo programa. Marcos. Yo creo que es bien importante estar conscientes de que nuestra vida eterna está en manos de Jesucristo, de esa muerte y de esa resurrección. Solamente recuerda, para que haya efectividad, en Cristo, en Dios, en su satisfacción, tiene que haber una muerte, pero también una resurrección. Y con nosotros nos despedimos y los esperamos la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora, en este programa, La Biblia, Ficción o Verdad. Y todos decimos, bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones. Bye bye.